Dios le bendiga y le guarde en gran manera como de costumbre en este su canal Criterio Pentecostal. Le pedimos que se suscriba, que le dé like, que comparta en todas sus redes. Bendecidos el Señor y en su estado de WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que así sea predicada la palabra de Dios, llevado este mensaje fundamentado en la palabra de Dios, con nuestro eslogan Criterio Pentecostal a la luz de la palabra de Dios. Nos pueden buscar en Facebook como Criterio Pentecostal, también en Instagram como Criterio Pentecostal y en Twitter como @Criterio Penteco, y desde luego su canal de YouTube Criterio Pentecostal fundamentado en la palabra de Dios. En este momento le traemos un tema que esperamos que sea de su agrado. Veamos. Gloria a Dios, Dios le bendiga en gran manera. Dios le bendiga, pastores, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy en el material? Tenemos un estudio en la Biblia, la obra redentora de Cristo, la obra redentora de Cristo. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en la primera epístola o carta del apóstol Pedro. Bendecido sea el Señor hacia la iglesia, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 9. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. ¿Cómo no andaremos nosotros, verdad? Conforme a la voluntad de Dios en santidad. Gloria a Dios. Así que, Padre amado, Dios de gloria, gracias por su palabra, Dios. Le pido, Dios, que sea usted dirigiendo este estudio, Señor, que es para gloria y honra primeramente de suya, Padre, para enseñanza nuestra y de nuestros espectadores, nuestros suscriptores y no suscriptores que pueden ver este programa. Gracias, Dios de gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos el tema bastante interesante, que es la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer la introducción. Dice: apreciado amigo o amiga, hasta ahora hay 4 verdades básicas que hemos aprendido. Primero, todos pecamos. El pecado nos separa de Dios. Tercero, es imposible entrar en el reino de los cielos en pecado. Cuarto, no podemos ser salvos mediante esfuerzos humanos. En la presente lección descubrimos la solución que Dios dio al asunto. Verá cómo ese cuadro negro se aclara tan nítidamente. Como siempre, conteste la pregunta al texto que le acompaña. Es decir, este material es para ir esclareciendo
el conocimiento o la falta de conocimiento de los amigos que no han tenido quizá un estudio bíblico y eso, o que no han estado nunca en la iglesia y solo han escuchado decir de boca en boca o cuando a alguien le pasa un tratadito rápido, pues esto es más profundo y un poquito más claro. Entonces, en el primer material, primero todos pecamos. Reconocemos que todos pecamos. Luego, que no nos podemos justificar ni salvar a nosotros mismos mediante las obras. No por obras. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata lo que es la obra redentora de Cristo. Amén. Amén. Según Isaías 53:9, ¿cómo debía ser el Salvador del hombre? Inocente. Inocente. Es decir, limpio, no culpable, para poder pagar. Dice, el Cordero Pascual, en Éxodo 12:5, símbolo de Cristo. Así lo indicaba. Hermano Raúl, ¿y por qué debía ser inocente el Cordero Pascual? Bueno, según Hebreos, se me fue la cita, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo. Sino uno que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Entonces dice que porque, y no uno, porque antes los otros sacerdotes, los que son de la ley del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pues tenían que ofrecer sacrificio por ellos primero y luego hacer sacrificio así todos los años. Pero tenía que venir uno que nunca hubiera pecado, que tuviera todas nuestras condiciones humanas, pero sin pecado, para pagar de una vez por todas, porque de lo contrario primero tendría que pagar por él y el sacrificio de antes solo cubría el pecado, no quitaba el pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo siendo inocente y entregándose a sí mismo como sacrificio único, entonces, y de una vez por todas, entonces quita el pecado. O sea que siendo el culpable no podía morir por el culpable. Tenía que ser inocente. Bueno, y aunque muriera, se arriesgara, porque hay otros que han muerto por otra persona, pero no tienen los requisitos para poder, porque es el único. No, como dice aquí en Éxodo 12, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de la oveja o de la cabra. Dice aquí que cómo debía de ser el Salvador del hombre, inocente. Entonces dice en Éxodo 12:5, símbolo de Cristo, así lo indicaba. Estos animales tenían que ser sin ningún tipo de defecto. Puro, limpio. Puro, limpio, es decir perfecto, símbolo del Hijo de Dios. Amén. Que no es que por ejemplo se desbarrancó uno que va a morir en 3 días. Bueno, y yo lo voy a entregar al Señor. O se le partió una pata. No, tenía que ser. Era un animal limpio. Y tiene que ser como... Y así debe de ser. Lo mejor para Dios. El hombre tiene que, para poder entrar al reino de los cielos, mantenerse así, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Puro y limpio. Amén. ¿Y cómo lo logramos? Con la sangre de Cristo. Con la sangre en la cruz del Calvario. Dice que no hay un nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino solo en Cristo Jesús. Amén. La número 2. Amén. ¿Qué era necesario que ocurriera para que hubiera remisión o perdón de pecados? Según Hebreos 9:22, debía haber derramamiento de sangre. De sangre. Amén. Entonces, mediante, porque los sacrificios de antes eran simplemente un simbolismo
de lo que realmente venía. de lo que venía. Gloria a Dios. Mi esposa y yo, un día estamos hablando y ella me dice, mira, cuando Gloria a el Dios. Padre veía el sacrificio, De su Hijo amado. recordaba, porque recuerde que Dios tiene un eterno presente, Él ve el futuro, presente y el pasado al mismo tiempo. Sí, Señor. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Él es omnipotente. Entonces, cuando Él veía que se hacía un sacrificio, que se mataba un corderito inocente que no tenía que ver con el pecado por quien se estaba sacrificando, nada, veía en el futuro el sacrificio de Cristo en la cruz y volteaba el rostro y decidía perdonar al pecador antes de que ver ese Sí, sacrificio. Señor. Sí, Gloria a Dios. Gloria. por la intención con que lo hacían. Amén, amén. Entonces, dice que inclusive la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay pacto. No, ahí está. Entonces, por eso era necesario que para el perdón de nuestros pecados hubiera un derramamiento de sangre y la sangre de nuestro oportuno socorro, la sangre propicia para ese sacrificio salvador que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y esto pudo solo ser ejecutado con la sangre de Cristo, porque no fue Cristo el único que fue crucificado. Hubo muchísimos que fueron sacrificados, muchos que se sacrificaron a sí mismos para salvar a otros. Podían salvarle quizá la vida si iba una flecha a darle a alguien y atravesarse y a parar la flecha, y le salvaba la vida, pero no le podía perdonar los pecados. Y la sangre simbólicamente de los machos cabríos, de los animales inocentes, se usaba para purificar y para limpiar. Ahora el Cordero, que es Cristo, viene para limpiar el ser humano Amén. de todo pecado. Eso es así. Recargando lo mismo y apoyando esa parte ahí, que era la sangre de Cristo para limpiarnos de pecado. El antiguo, lo que antes decía, no, ¿y por qué se hacía sacrificio? No, eso era para cubrir el pecado, pero el pecado seguía ahí. Dice el apóstol Pablo muy claro, define la sangre de Cristo. Y él dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice aquí la pregunta número 3. Para salvar a los seres humanos, ¿qué debía ocurrir con uno de ellos? Según Juan 11:50 dice, que uno muriera por toda la humanidad. ¿Qué privilegio tenemos los humanos? Que un hombre santo, el Hijo de Dios, haya derramado su sangre, haya dado su vida por cada uno de los habitantes de la tierra. Amén. Y el que uno muriera por toda la humanidad tenía que tener requisitos. Solamente Cristo lo podía hacer por su grande amor y misericordia, que es incomparable. No hay nadie que haya podido manifestar tanto amor como el que manifestó Cristo hacia la humanidad perdida en sus delitos y pecados. Amén. Dice la pregunta número 4. Entonces el Salvador debía ser un ser humano perfecto, es decir, sin pecado, que muriera por la humanidad, es decir, en su lugar, y que derramara su sangre. Gloria a Jesús. Dice, lea los siguientes pasajes bíblicos y verifique si Cristo llenó esos requisitos. yo voy a leer Hebreos 7:26, que es uno de los que dice ahí. El 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuál leyó, hermano? Perdón. Gloria a Dios. Hebreos 7:26, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea que
era inocente. Inocente. Limpio. Una persona que no se haya pecado en su boca, porque mire que la boca así que hace pecar al ser humano. Bueno, Santiago dice que logra dominar la lengua, frenar su lengua, pues varón perfecto. Varón perfecto. Sí, sí. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la pregunta, la Número 5. 5, dice, ¿cómo vimos el hombre es esclavo del pecado y del diablo? Que la gente no quiera que se le diga eso, pero lamentablemente es así. La palabra es que lo acredita. Amén. Dice, para liberar a un esclavo había que pagar el precio o rescate. ¿Qué dos cosas dio Cristo como precio y rescate para nuestra liberación? Su vida y su sangre. Cristo, siendo limpio, no teniendo ataduras, Gloria a Jesús. pudo pagar el pecado, o sea, nuestra libertad, dando su vida y derramando su sangre. Y sangre preciosa. Porque es fácil usted adquirir una propiedad a cambio de dinero o de cualquier cambalache, como se decía antes, cualquier negocio. Pero sangre, es sangre propia, es la vida que está dando la persona a cambio de ese negocio. Y Cristo con su propia sangre compró a la vida del ser humano que se había perdido. Estaba perdido en su pecado y Cristo lo rescata a precio de su vida, de su sangre, porque la sangre es la vida. Podrán, en Deuteronomio, podrán comer la carne de todo tipo de animal, mas no comerán sangre porque en ella está la vida. La vida. La derramarán. La 6 dice, ¿qué hizo Cristo con el pecado de todos nosotros? Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y dice, ¿quién llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados? Es decir, nosotros fuimos sanados en sus heridas. Sí, Señor. Por eso el sacrificio y la fatiga tan grande del maestro. Porque uno podía decir, es que el madero pesaba. Bueno, puede ser que el madero pesara, porque inclusive alguien tuvo que ayudarle. Pero sobre ese madero, el madero él lo llevaba, pero sobre él iba el pecado de la humanidad. O sea, y no estamos hablando de la humanidad en ese entonces ni de ahí para acá. Estamos hablando del pecado de toda la humanidad, incluyendo los que estuvieron en el jardín del Edén. Porque dice que no ha habido un nombre, no se le ha dado un nombre a ningún hombre, sino solo a Cristo Jesús, por el cual haya salvación. Gloria a Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo no solo cubría el pecado de los que estaban en el momento y nosotros ahora, sino también antes de Cristo. Antes de Cristo y las generaciones futuras. Amén. Eso es así. Dice, llevó en su cuerpo sobre madero, lo llevó en su cuerpo sobre madero. La pregunta 7. Al lado de cada texto bíblico, anote lo que Cristo logró a favor del hombre con su sacrificio expiatorio y con su resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay una parte del material donde el estudiante o el discipulado pues tiene que buscar en las citas, por ejemplo, Efesios 1:7,
redención. Dice redención. Romanos 3:24, justificación. Romanos 5:10, reconciliación. Romanos 6:18, consolación. Romanos 6:23, vida eterna. Gloria al Señor. Gálatas 4:5. Adopción de hijo. Hebreos 5:9, perfección. Abundando un poquito en lo que pudo leer la pastora, mi amada esposa, Amén. dice que estos son los logros que Cristo pudo hacer en favor de la humanidad. Gloria a Dios. Todos esos requisitos ahí, Él los cumplió porque era el único que podía hacerlo. Amén. Si nosotros le deletreamos poco a poco, uno por uno, oiga, redención. Redención es rescatar, Rescatar o comprar. dar el precio, comprar. Sí, o sea, señor. comprar algo que se había perdido. Redimir algo que se había perdido y se ha recuperado. Exactamente. Entonces, Justificado, pues por la fe, tenemos paz paz para Dios. con Dios. Es decir, Y los hombres. nosotros no podemos ser justos pues nosotros mismos, pero mediante Cristo podemos ser justificados, Amén, aleluya. porque Él pagó el precio de nuestro pecado. O sea, Entonces, que el castigo a nosotros merecíamos y teníamos que pagar. Ya Él con su sangre derramada y su vida pagó por nosotros. amén. Esa es la única forma en que nosotros podemos ser salvos. Reconciliación. Vino a reconciliarnos porque nos hicimos enemigos de Dios Bueno, al pecar en el jardín de Edén a través de nuestros primeros padres. sí, y dice, reconciliación es cuando no hay un acuerdo, cuando hay riña entre dos, ya sea por parte de uno, por parte del otro o de los dos. En este caso, por parte de nosotros, que fuimos los que desobedecimos. Sí, señor. Entonces, Él vino a traer reconciliación. Y que así como entró en el principio esa enemistad a través de un hombre que se llamó Adán, hoy tenemos la reconciliación a través del hombre que se llama Jesús. De un hombre, amén. Como por uno entró, por uno salió. Así Sí, señor. Amén. Gloria Entonces a dice Dios. consolación. Él es el consolador. Dice que la luz vino al mundo. La luz es Cristo. Sí, señor. Entonces, esa oscuridad, esas tinieblas, y no hablamos de una tiniebla física, sino Gloria a espiritual, Dios. que nos impedían el acceso al Padre. Sí. Entonces, esa condenación, eso traía pena, amargura, tristeza. Y dice, decía David, devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, que esa salvación aún no estaba, pero era una profecía de que Cristo iba a venir y hoy podemos gozar Amén. del gozo de la salvación. Así es. ¿Qué sentía David? Cuando David estaba en paz con Dios, en armonía con Dios, se sentía seguro. Cuando uno no siente el gozo de la salvación, cuando uno no se siente seguro de que está salvo, debe acudir a Dios y decirle, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y ponerse a cuenta con Dios. Sí, señor. Entonces, tenemos ahí a Gálatas 4:5. Adopción de hijos. Adopción de hijos. Es decir, aquí hay gente que dice, todos somos hijos de Dios, pero hay condiciones. Hay condiciones. Aquí dice adopción de hijos. Si alguien tiene esa cita por ahí, yo voy a ir buscando otra. Gloria a Dios. ¿Qué hay que tener para ser hijo? Eso, hay requisitos para ser hijo legítimo. Porque hay hijos bastardos e hijos legítimos. Amén. Entonces, para ser hijo legítimo, tiene que ser reconocido por el Padre. Si dice Juan 1, 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos De Dios. Es decir, que el que no les recibe no es su hijo, según esta palabra. No lo digo yo ni lo dice usted, lo dice la palabra de Dios. Y según aquí en Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Amén. De manera que no éramos hijos. No, Y el que no acepta el sacrificio de Cristo Jesús, muere no siendo hijo. bueno, eso está más que claro. Ujú. Gloria a Dios. Entonces, Hay algo, hermanos, ahí todavía en la adopción. Y es que el padre reconoce al hijo, pero el hijo tiene que reconocer al padre también. sí, debe de haber una interacción entre ambos y un acuerdo. Porque, por ejemplo, si yo decido no ser hijo legítimo de mi padre, yo puedo ir a la oficialía o a la junta, no sé, y ante las autoridades y cambiarme mi nombre, mi apellido. Y ya yo ante la ley no soy, ante las instancias jurídicas ya yo no soy, no sería hijo de mi padre, aunque genéticamente sí, pero a la hora de un derecho legal no figuro como hijo. Y esto es lo que pasa, el derecho legal y legítimo de Dios, o sea, de nosotros como hijos de Dios, tiene que ser mediante Jesucristo. O sea que cuando yo me hago hijo legítimo, me Hay un corresponde derecho. el nombre. Hay un- El claro. nombre. Por eso entonces que yo soy cristiano, porque soy hijo De Cristo. de Cristo. Ese es mi apellido. Amén. Por eso es que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron le dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, oiga, dice, a los suyos vino, Ujú. es decir, que eran suyos, pero los suyos no les recibieron. Mm-mm. Entonces dice, más a los que les recibieron. Entonces, si a los que les recibieron le dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Entonces, ¿y a los que no les recibieron? Se quedaron fuera. Porque si no dijera, más a todos, incluyéndolo a todos, no dice, más a los que les recibieron, lo que quiere decir que los que no les recibieron tienen problemas Pero un problema muy grande, eternos. eterno. Y entonces dice, gloria al Señor Hebreos aquí. 5:9, Hebreos 5:9. perfección. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que si no le obedecen, No tendrán perdidos. salvación. Están perdidos. eso Gloria a es tan Dios. sencillo. Y no es que uno se goza en que el que no ha aceptado a Cristo se vaya a perder. No, uno no quiere que nadie se pierda. Uno lo que quiere es que entren dentro de las condiciones que Dios pone para que el hombre sea salvo. El mismo Jesús no quiere que se pierdan. Él dijo, porque yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta Y viva. y viva. Voy a volver a leer esa cita Eso porque es de Dios, es porque muy yo la iba a leer y impactante. mire. Es muy impactante, gloria a Dios. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Melquisedec no se le conoció genealogía, ni de dónde provino, ni nada, solo llegó, hizo lo que tenía que hacer, es sumo sacerdote para siempre. Y según los estudios teológicos, el Melquisedec era una representación De genuina del Jesucristo. mismo Jesucristo. De Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay otro pasaje donde Jesús mismo textualmente dice, yo no quiero que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Gloria a Dios. Parte de eso que usted dijo se encuentra en primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sí, Señor. Sí. Amén. Un consejo que ustedes puedan darle a nuestra audiencia.
Bueno, a la audiencia que nos está mirando por este canal, queremos darle o revivirle la noticia que Jesús nos da a través de su palabra. Que lean la Biblia, el libro de los libros, el libro más vendido y más leído en el mundo, porque ellos tienen el contenido más grande, que es el contenido de la salvación. Gloria vida a Jesús. eterna. Amén, amén. Y para concluir, gloria al Señor, la parte final dice, de modo que en Cristo el problema del hombre está resuelto. El camino está abierto a todo el que quiera transitar por él. Cristo es definitivamente el único Salvador. Pero, ¿qué debe el hombre hacer para que la gracia de Dios le otorgue todos los beneficios emanados de la muerte y resurrección de Cristo? En la próxima lección trataremos de ese asunto. Siga adelante, que Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabanza. Bueno, gloria a pues Dios. con esto cerramos, ¿verdad? Que ahí se cerró con broche de oro. Sí, muy lindo. Gloria a Dios, muy lindo. Así que Dios le bendiga y le guarde, como de costumbre le pedimos, ¿verdad? Que nos siga en todas nuestras redes. Así que Dios le bendiga y le guarde y hasta Gloria la a Dios. próxima. Amén. Amén. Dios le bendiga.